Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, aquí otra vez intentando llevar un mensaje de bendición para tu vida. Hoy estamos viviendo momentos desesperantes para muchos, momentos tristes, momentos de aflicción, momentos de tribulación, momentos de angustia. Pero hoy quiero que sepas que primero todo esto está escrito y aunque esto pudiera mejorar, me refiero al COVID-19, a esta pandemia, es muy posible que en los venideros meses o años alguna cosa peor pudiera pasar. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia lo dice y lo vamos a leer quizá más adelantico, pero yo quiero es hablar contigo, yo quiero hablar con la gente de la iglesia, con el cuerpo de Cristo, con el ejército del Dios viviente. Y todo esto me hace recordar la historia de Gedeón, cuando Dios le dice que lleve a todo el ejército que lo acompañaba a beber agua. Y dependiendo de la forma en que bebiera agua, se podía quedar con Gedeón para la guerra o tenía que irse. El hecho de que usted y yo podamos pertenecer a la iglesia, el hecho que podamos estar en el cuerpo de Cristo, no quiere decir realmente que lo estamos haciendo bien, porque no es estar por estar, es estar para ser, es existir para ser. Así como dicen, to be o no to be, ser o no ser. Esa es la razón, ese es el asunto que tenemos que reflexionar, que entender. ¿Qué debe ser la iglesia cristiana? Todos tienen su opinión y en la Biblia sacamos muchos versículos en donde uno dice que tenemos que obedecer las leyes y si las leyes nos dicen que no prediquemos, pues no predicamos. Si las leyes nos dicen que nos quedemos encerrados en la casa, pues tenemos que quedarnos. Y utilizábamos mucho en Romanos, en Proverbios, el sabio ve mal y se aparta, todas estas cosas. Pero realmente, ¿cuál es el contexto? Realmente, ¿qué es lo que quiere Dios? Porque en Romanos 13, cuando habla de sujetarse a las autoridades, usted observa que el contexto que es para aquellos que no pagan impuestos, para aquellos que cometen delitos y que yo sepa, ir a predicar no es un delito. Sin embargo, hay para aquellos que manejan el derecho, sabe que hay una ley mayor, que en este caso es la Constitución Nacional. Asimismo, es con la cosa de Dios. Sobre todo gobierno hay un Dios que es el que gobierna todo el universo. Pero tú, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A quién vas a complacer? ¿Al hombre o vas a complacer a Dios? Así que hoy quiero empezar esta reflexión contigo, si eres de la iglesia cristiana, evangélica, o si eres de otra religión, o simplemente si eres ateo, o simplemente si no quieres creer en nada ni en nadie, igual te lo quiero decir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice algo específicamente en el Nuevo Testamento, y que para que haya un nuevo pacto, el pacto viejo tuvo que caducar, tuvo que morirse, tuvo que acabarse, porque no puede empezarse algo nuevo sobre algo viejo, porque entonces no sería nuevo. Y quiero leerte un versículo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, la versión Reina Valera, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Lo voy a repetir, ay de mí si no anunciare el evangelio. Queridos hermanos, queridas hermanas, es importante, queridos personas que me estás viendo hoy a través de estas redes sociales, yo quiero que tú entiendas que este humilde servidor tiene un punto de vista inclusive bíblico en donde no debemos quedarnos callados la boca.
Y le doy gracias a Dios por estos medios, porque quizás tú me estás oyendo a través de una red social, a través de un Facebook, o a través de un WhatsApp, o a través de otro. Pero yo quiero que tú sepas algo. Esto, lo que estamos haciendo, no es la iglesia. Muchos dicen que no importa, quedémonos en nuestra casa, porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia es el otro. Entonces ponen un heladero con el carrito y dice yo soy la iglesia. Entonces pone una sola persona vestida en un balcón, dice yo soy la iglesia. Y déjame decirte que la palabra iglesia proviene del griego eklesia, que significa asamblea, que significa reunión. Y que yo sepa, las asambleas no se hacen dispersas. Cada quien en su casa, cada quien encerrado, viendo algún canal de televisión cristiano, viendo un mensaje de un gran predicador. Eso no le resta, eso no le resta el beneficio de llegar a un mensaje, pero eso no es iglesia. Hay una diferencia en la iglesia, las iglesias y el templo. Es verdad, la iglesia es una comunidad. O sea, lo importante es esto, que la iglesia no es un individuo. Hermano, usted solo, que me estás viendo, tú solito no eres una iglesia. Yo solito no soy una iglesia. La iglesia nos constituimos cuando nos reunimos en un lugar. Ahora, el templo es un lugar físico que se escoge para que esa comunidad pueda adorar, darle culto al Dios verdadero, al Dios viviente. Entonces usted se reúne en un local que obviamente, mientras que usted lo tenga consagrado para Dios, es un templo. Oiga, pero no puede ser que usted diga que su restaurante, su negocio, que está bien hecho, así tiene que ser, que agarre 1 hora o 2 horas y se convierta en ese momento en un lugar donde la gente se reúna para adorar y alabar a Dios. Pero eso no es un templo, es un negocio, porque un templo es un lugar consagrado con funciones específicas. No con que hoy es un templo y entre 2 horas es un taller mecánico y después es un comedor. Y no, el templo es un lugar que se aparta físicamente, consagrado, apartado, santificado para Dios. Entonces no podemos decir que está bien que nos quedemos en las casas encerrados, que la gente que no salga a predicar, que no nos salgamos, que no abramos nuestro templo. Eso no me cabe en mi cabeza, no me cabe. Más cuando me monto en un transporte público, que en San Cristóbal, aquí en el estado Táchira, en Venezuela, lo llamamos buseta, donde nos metemos como sardina en lata. No tenemos tapaboca, pero estamos tan pegados, que quizás a través de un roce, de un sudor, si es que se contagia así, no puede contagiar no solamente del COVID-19, sino de cualquier enfermedad, de un resfriado común, de una infección en la piel, de una bacteria, de un virus cualquiera, no necesariamente tiene que ser el COVID-19. Pero entonces las iglesias no pueden abrir. Vas a un supermercado público donde cierran una avenida y vemos caminando a las personas como hormigas haciendo compras. Igualito, la misma razón. Estornudan sobre las verduras, estornudan sobre las frutas. Y eso sí no lo cierran. Y eso no hay control, un control pues a nivel de bioseguridad. No hay un control. Entonces la gente hace lo que le hagan. Pero la iglesia no puede abrirse. Oiga, yo quisiera pensar qué hubiera hecho el apóstol Pablo. Yo quisiera pensar qué hubiera hecho Jesucristo. Y yo quiero que también tú pienses lo mismo. Jesucristo sería quien no saldría a predicar. Pastor, pero es que no vamos a contagiar. Mire, la Biblia dice que pondremos la mano sobre los enfermos y nos contagiaremos de esa enfermedad. No, ¿verdad? Así no dice la Biblia. Lo hice a propósito. Lo hice para que viera que la Biblia dice todo lo contrario. Impondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. Nunca dice que esa enfermedad se nos va a pegar a nosotros. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? Si la Biblia dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ningún arma forjada prosperará contra mí. Si usted está haciendo la obra de Dios, Dios te va a proteger. Y aún eso, aún pudiéramos morir.
porque se nos contagió alguna enfermedad, que Dios nos cuide, no quiero que nos pase. Pero yo prefiero morir en eso. Para mí sería un orgullo morir por eso y no morir como un cobarde encerrado en la casa y que pase por ahí una mariposita y que pase por ahí o que alguien pase, porque aún se dice que a través de los gases se puede pegar entonces pasó alguien y entonces agarró y salió de él un gas, entonces te contagiaste el COVID-19 y moriste como un cobarde. Yo quiero llamar a la iglesia, muchos de mis hermanos están llamando que esto es imprudencia. Oiga, imprudencia no puede ser, porque cuando hay un incendio, los que salen a pagar el incendio son los bomberos. Imprudencia no puede ser, porque cuando hay una invasión a un país, hay una guerra, el que sale a defender la patria son los soldados. Mi pregunta es, ¿cuándo tiene que salir un pastor a predicar? ¿Cuándo tiene que salir un evangelista a predicar? Entonces, en momentos de crisis, en momentos de situaciones difíciles, tenemos que escondernos, porque los otros sí sale la policía a la calle, sale el ejército a la calle, salen los médicos a la calle, salen las enfermeras a la calle, y los pastores encerrados. Y la Biblia no dice pues que pondremos la mano sobre enfermos, o dice sobre los enfermos menos el COVID-19. Con mucho respeto, esta reflexión la estoy haciendo con mucho respeto para mis hermanos pastores, para los ministros, para los líderes, para aquellos cristianos que dicen que no tenemos que congregarnos, que tenemos que estar encerrados, porque eso es lo que ordena el gobierno, hay que obedecer al gobierno. Digamos, darle a Pablo, cuando le dijeron deja de predicar, él dijo, ¿a quién debo de complacer? ¿Al Dios o al hombre? Así mire, repito lo que dice aquí, lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, dice, ay de mí si no anunciare el evangelio. Ahora le voy a decir una cosa, yo quiero que usted tome esta nota porque es importante que lo revise. En Mateo 24, en el contexto, es una cosa desastre, o sea, una cosa desastrosa. O sea, hay un desastre de alguna magnitud que dice que es principio de dolores, imagínense, y lo que estamos viviendo no es el fin, lo que estamos viviendo es un problema que es el comienzo de dolores, ni siquiera es la gran tribulación que habla la Biblia, donde el anticristo va a gobernar y entonces ahí muchos serán decapitados porque no negarán la fe, pero otros se venderán a una harina pan, otros se venderán a un pedazo de carne, otros se venderán al miedo de que pase esto. Entonces fíjense, en Mateo 24 voy a leer versículo 7, voy a leer el 6 y el 7 para que tú lo veas. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario, escucha, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, este no es el fin. Imagínense, no es el fin y se asusta, ¿cómo será si llegase el fin? Entonces, ¿qué vas a hacer pues? ¿Te vas a dejar marcar el número de la bestia? ¿Te vas a dejar poner el nombre de la bestia? ¿Te vas a dejar colocar ese símbolo del anticristo? ¿Qué vas a hacer entonces? Y mira lo que dice aquí, y dice, pero aún no es el fin. Mira el 7, pero se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Y habrá peste en plural, no una peste, no un COVID-19, son varias pestes. Y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y usted sigue leyendo y usted va a ver el desastre que se pudiera avecinar. Inclusive estamos anhelando un gran avivamiento. Yo lo anhelo, yo lo deseo. Yo soy pastor, yo tengo un templo, yo tengo una iglesia bajo mi cuidado. Y además de eso estamos fundando otras iglesias donde nos importan las personas y las almas. Pero mire lo que dice, por favor, y mire lo que dice el 13. Mas el que persevere. ¿Persevere en qué? ¿Encerrarte en tu cuarto? ¿Persevera en qué? ¿Encerrarte en tu casa? Pero cuando tienes que ir a comprar comida sí sales. Pero cuando tienes que ir a cobrar el cheque sí sales.
Pero no sales a predicar, no sales a abrir un templo, no sales a anunciar el evangelio, a orar por un enfermo en un hospital. Porque es malo. Porque estamos contra la ley, que hay que ser obediente. Si somos obedientes, vale, somos obedientes en todo. Si somos obedientes, paga el impuesto. Si somos obedientes, no te coma una luz. Si somos obedientes, entonces cumple todas las leyes. Pero me da risa la gente que habla, no, que ser obediente, pero cómo invaden impuestos. Somos obedientes, pero cómo vendes gasolina, que es ilegal en Venezuela. Al menos que sea a través de una empresa, de un negocio establecido y con todas las seguridades. Eres obediente, pero contrabandeas. Eres obediente, eso sí no importa, ahí no tienes que ser obediente. Pero como tienes miedo de contagiarte y de morir, entonces ahí sí dice que tienes que ser obediente a toda la ley. Yo quiero saber qué van a hacer algunos pastores cuando en Venezuela, que ya ha llegado en otros países, en Venezuela aprueben el matrimonio del mismo sexo. Entonces vas a ser obediente. No, que eso no lo dice Dios, que eso va contra Dios. Bueno, también va contra Dios no abrir los templos. También va contra Dios no predicar, y te lo voy a demostrar. Porque en el contexto del Mateo 24, mire cómo en el versículo 13 y 14 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pon cuidado, no vaya a ser que por esconderte no pierdas tu salvación. Para aquellos que creemos que si sigues pecando vas a perder la salvación. Y mire el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ahora me vas a decir, claro, pastor, a través del Facebook, a través del medio, así como usted lo está haciendo ahorita. Oiga, yo no lo estoy haciendo ahorita porque es la manera que aún en otros países me escuchen. Pero yo lo que más anhelo es que la gente que esté bajo mi cuidado pastoral llegue al templo y poder decir mismo cara a cara. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Para que venga el fin, hay que predicar el evangelio. Bueno, si usted cree que a través de una cámara fotográfica, a través de un video, de un teléfono celular, entonces si ese es predicar el evangelio, fabuloso. Entonces, bueno, imagínense Pablo no hubiera sido el apóstol viajero, sino el apóstol de la red. Yo estoy seguro que Pablo hubiera sido el apóstol de la red, pero también el apóstol viajero. Porque Pablo con un celular, una cámara, un avión, un carro, igual lo hubiera hecho en cosas mayores porque aprovecha el tiempo. Querida iglesia, así como redacté una carta para nuestros organismos oficiales pidiendo públicamente y formalmente que se nos incluya en el plan de flexibilización. ¿Por qué? Porque está metido todo, pero la iglesia también, por lo que estoy diciendo, si el soldado va a una guerra y el bombero va al incendio, el pastor tiene que ir a necesidad, porque si es verdad que la gente necesita comer alimento natural, la carne, la verdura, el arroz, también necesita el alimento espiritual. Si es verdad que la gente necesita pues la paz, la tranquilidad, también necesita la paz almática de tu alma. Y eso no lo va a dar la policía. Eso no lo va a dar los bomberos. Ellos están para algo, pero la iglesia de Jesucristo es el ejército del Dios viviente. Y tenemos que hacer valer y respetar y que respeten lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos que hacer que respeten, que el diablo respete lo que Cristo hizo en la cruz. Somos más que vencedores, entonces, pero no lo queremos aplicar. Somos creyentes para una cosa, pero para otra cosa no creemos. Querido ministro, querido pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, yo no sé hasta dónde tú crees en los ministerios, pero misionero, obispo, como quiera llamarte, o como diga la Biblia que te tengo que llamar, es ahora cuando más tenemos que predicar, es ahora cuando más tenemos que abrir. Así que, repito, así como yo le puse en la carta a las autoridades para que lo integren en el plan de flexibilización, como hay otras cosas que están integradas, así también está en la iglesia. ¿Por qué?
porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, el ejército del viviente, y lo único que están entrenados con autoridad y con poder a combatir las tinieblas no es ni el presidente de la República, sino es la iglesia cristiana evangélica. Lo que creemos que la sangre de Cristo tiene poder, que en el nombre de Cristo hay poder para vencer las tinieblas. Quería compartir con ustedes esta reflexión. Quizás usted pudiera pensar que estoy equivocado. La verdad es que no sé si estoy equivocado. Pero lo que sí sé, que es lo que siento. Sí sé que es lo que quiero. Sí sé que es lo que no puedo evitar. No puedo evitar de predicar. Y si me meten preso por esto, pues predicaré en las cárceles. Pero es importante que salgamos a defender las almas por la cual Cristo murió en la cruz. Me sonrío ahora porque quizás me emocioné. Pero lo digo con mucho amor y con mucho respeto, aún dándote el beneficio de que puedas tener tú la razón. Pero quería dar mi opinión. Que Dios te bendiga y que el poder del Espíritu Santo para lo cual se lo entregó. Porque el Espíritu Santo no se te entregó para que hagas dinero. El Espíritu Santo no se te entregó para que hagas plata. Porque hay muchos millonarios en el mundo que no tienen nada que ver con Dios ni con el Espíritu Santo, que han logrado cosas exitosas sin Él. Pero te voy a decir una cosa. El poder del Espíritu Santo se nos dio para que en este momento salgamos a ser testigos de Cristo. Dios te bendiga. Se despide el pastor Luis Rivera, apóstol del Centro Cristiano Constructores Vallados, desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela.